Nueva York puede ser la ciudad más importante en toda la historia humana. Ahora bien, esa es una gran afirmación, porque compite contra una competencia bastante fuerte. ¡Vamos, exploremos el planeta! Hoy, no es la ciudad más grande, más rica, más productiva, ni siquiera la más poblada del mundo. Pero, mientras se convertía en la metrópolis que es hoy, también fue, a su vez, la base temprana de lo que se convertiría en la economía más grande y dominante de todos los tiempos. Hoy, en sus fronteras en constante expansión, la ciudad tiene un producto metropolitano bruto de $1.900.000.000.000 estadounidenses, lo que representa una economía que no solo es más grande que todas, lo cual es interesante explorar para ver cómo es posible. La magnitud de esta metrópolis comienza a tener un poco más de sentido. Nueva York es la capital financiera del mundo en un país que es el centro de facto del comercio y la geopolítica global. Solo algunos pequeños edificios en esta ciudad generan billones de dólares desde todo el mundo y los ponen a trabajar en algunas de las empresas más valiosas y productivas jamás creadas. Algunas de estas empresas, como Apple y Microsoft, ahora valen individualmente más que cada una de las empresas públicas listadas en países como Australia, que es en sí misma una economía global importante. Insatisfecha con solo ser el centro de los mercados financieros más grandes del mundo, la ciudad de Nueva York también está desarrollando un centro tecnológico que rivaliza con otras ciudades de Estados Unidos como Seattle y San Francisco. Además de otras industrias sustanciales que no reciben tanta atención como el cine, los medios, el turismo y quizás sorprendentemente, incluso la manufactura. Nueva York también es una ciudad que es más que la suma de sus partes. Y su crecimiento, desde un puerto comercial neerlandés hasta el centro de las finanzas globales, también puede enseñarnos mucho sobre el desarrollo económico de los Estados Unidos en su conjunto. Al mismo tiempo, también puede darnos algunas ideas sobre su futuro. Las megaciudades han sido motores poderosos del crecimiento económico global durante el último siglo, pero tienen sus problemas, y muchos de esos problemas están siendo cada vez más evidentes en la megaciudad que probablemente comenzó todo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que la ciudad de Nueva York fuera tan económicamente dominante? ¿Qué puede revelar la ciudad sobre el éxito económico del resto de los Estados Unidos? Y finalmente, ¿cuáles son los desafíos económicos que esta ciudad tendrá que abordar seriamente en los próximos años después de haber respondido todo eso? Uno de los mayores problemas de la ciudad de Nueva York es que cuesta tanto vivir allí que las personas tienen que trabajar increíblemente largas horas solo para pagar el alquiler. La ciudad de Nueva York, tal como existe hoy, realmente comenzó cuando los nuevos Estados Unidos de América expulsaron a las fuerzas británicas al final de la Guerra Revolucionaria Americana en 1783. La ciudad ya estaba bien establecida en ese momento y servía como una especie de base central para las fuerzas británicas, y fue el último lugar que ocuparon antes de retirarse completamente de la guerra. Antes de eso, incluso la región iba y venía entre los británicos y los neerlandeses, y había una buena razón por la que todos estos poderosos imperios lucharon tanto por esta área. La geografía de Nueva York es absolutamente impresionante. El área crea un puerto natural seguro, protegido del océano, pero aún lo suficientemente profundo como para acomodar barcos que pueden cruzar el Atlántico desde Europa. Toda la costa este de los Estados Unidos tiene algunos de estas formaciones naturales de puertos, lo cual es una ventaja masiva sobre los países que tienen que crear sus propios puertos de aguas profundas desde cero o simplemente no los tienen en absoluto. Aún hoy, a pesar de que otras industrias han crecido y dominan la ciudad, Nueva York sigue siendo hogar del cuarto puerto de envío más grande de los Estados Unidos, uno que es casi el doble de grande que cualquiera de los puertos de la costa oeste, los cuales son los principales responsables del comercio con China. Una nota rápida, pero realmente interesante, es que los únicos puertos en los Estados Unidos que son más grandes que el complejo en Nueva York son los basados en la conexión entre el río Mississippi y el Golfo de México.
Una enorme cantidad de producción se realiza alrededor del río y los productos pueden transportarse muy barato hacia arriba y hacia abajo por el río, conectándose en cualquiera de sus extremos con puertos que proveen a estas industrias con sus suministros y exportan sus productos terminados alrededor del mundo. Nueva York también se beneficia de este tipo de comercio, en menor medida, porque el Hudson se conecta a través de una serie de canales con los Grandes Lagos, otra región que alberga enormes centros industriales más allá de Nueva York misma. Estos lagos y redes de ríos navegables son una de las razones fundamentales por las cuales los Estados Unidos son una superpotencia económica hoy en día. El costo de transportar cosas a través de estos ríos es muy bajo porque los barcos fluviales no necesitan ser aptos para el mar o particularmente poderosos. Mover cosas en estas barcazas es más barato que en camiones, trenes o incluso competitivo con los barcos de contenedores sobre el océano. Y tiene la pequeña ventaja de ya estar construido, a diferencia de otras infraestructuras de transporte que pueden costar miles de millones de dólares para ser construidas. Más allá del transporte, los ríos proveen saneamiento, riego e incluso alimentos. Las grandes redes fluviales son características comunes entre otras superpotencias económicas como China, donde el 40% de su economía se basa en solo un río, el Yangtze. Hoy en día, el puerto de Nueva York no es un puerto de comercio típico como lo fue a lo largo de su historia. Trae muchos más productos de los que exporta, y la mayoría de esas importaciones son solo para alimentar la enorme demanda de millones de personas extremadamente ricas que llaman hogar a la zona metropolitana. Lo cual es particularmente impresionante de pensar cuando se recuerda que este sigue siendo uno de los puertos comerciales más grandes del mundo. Entonces, ¿qué es lo que está impulsando esa riqueza hoy en día? Bueno, por supuesto, es imposible hablar sobre la economía de Nueva York y no hablar de las finanzas. La ciudad es hogar de miles de instituciones financieras e intermediarios, pero la razón por la que eligen establecerse aquí, en su núcleo, es debido a las dos bolsas de valores en la ciudad. El Nasdaq y la Bolsa de Valores de Nueva York, hoy en día, realizan la mayor parte de sus negocios electrónicamente. Pero es ese negocio el que, sin duda, impulsó a Nueva York de ser un puerto comercial conveniente a lo que es hoy, mientras también convirtió a los Estados Unidos de ser un país con mucho potencial a lo que es la superpotencia económica indiscutida del mundo durante casi un siglo. En la superficie, parece que todo lo que estos lugares hacen es mover la propiedad de las empresas en papel, y día a día hay mucho de eso. Pero todo esto sirve para un propósito muy importante. El mercado de valores es un mercado como cualquier otro. Enlaza a compradores y vendedores de manera relativamente eficiente. Un mercado de cualquier tipo es, efectivamente, una manera para que las personas usen una moneda para votar sobre qué es lo que quieren que se produzca. En un mercado de frutas, si todos compran manzanas y nadie compra peras, los agricultores notarán esta tendencia y dejarán de malgastar recursos cultivando peras y, en cambio, dedicarán sus recursos a cultivar las manzanas que todo el mundo realmente quiere. Ahora, este es, por supuesto, un ejemplo muy simple, pero el mecanismo de retroalimentación de un mercado libre es como una economía puede producir millones de bienes y servicios con una buena cantidad de certeza de que esos bienes y servicios serán valorados. Quizás, en ningún lugar esto sea más importante que en el mercado de capitales. Lo que realmente son los mercados de valores es una forma en que las empresas venden pequeñas fracciones de su propiedad a cambio de dinero que luego pueden usar para comprar más de los factores de producción, tierra, trabajo y capital para producir más de lo que sea que produzcan. Al igual que los hambrientos clientes del mercado eligiendo entre peras y manzanas para escoger la fruta que hará el mejor bocadillo, los inversionistas pondrán su dinero en estos mercados para elegir las empresas que creen que darán el mejor retorno. Una vez durante la Guerra de Corea, cuando el general estadounidense Douglas MacArthur propuso usar la lluvia radiactiva nuclear para crear una frontera que mantuviera a los chinos fuera. Y nuevamente en 2012, cuando el político británico John William Gilbert propuso que se pudieran usar armas saladas en las montañas de Afganistán para crear una barrera que evitara la infiltración de militantes provenientes de Pakistán al país.
Las armas saladas se diferencian de otras armas nucleares como las bombas de neutrones en su uso de negación de área. Por ejemplo, durante la Guerra Fría, Estados Unidos creó bombas de neutrones que causarían relativamente poco daño al campo, pero emitirían grandes cantidades de radiación destinadas a matar a las tripulaciones de tanques soviéticos y así romper sus masivos asaltos blindados. Sin embargo, una arma salada haría que la Tierra fuera completamente inhóspita para la vida durante mucho tiempo. En este sentido, un ataque nuclear salado a Guam o a otra instalación clave de Estados Unidos se convierte en una opción increíblemente atractiva para los planificadores militares chinos que enfrentan un inevitable ataque de poder de fuego de los Estados Unidos. China ya tiene la experiencia de crear estas armas, habiendo probado una bomba de neutrones en el pasado. Obviamente, estas bolsas y la ciudad de Nueva York en sí misma son solo una pequeña parte de este ciclo de retroalimentación de productividad, pero es una parte increíblemente importante. Incluso hoy en día, cuando otras economías avanzadas alrededor del mundo están luchando con la innovación y una dependencia excesiva de las industrias básicas, los Estados Unidos están financiando y construyendo una variedad de negocios que darán forma al mundo en el futuro de maneras que ni siquiera sabemos todavía. Además, las personas quieren ser parte de esto desde todo el mundo. Dada su tamaño y dominio global, los Estados Unidos controlan la moneda de reserva no oficial del mundo. También ha demostrado que es un lugar seguro para invertir, donde derechos de propiedad se toman muy en serio. Y por supuesto, a pesar de los titulares, es un país increíblemente estable políticamente. Lo que todo esto significa es que si los inversionistas buscan invertir su dinero fuera de su país de origen, los Estados Unidos son el lugar lógico para hacerlo. Y la forma más fácil de hacer esas inversiones es a través de estas bolsas de valores que convenientemente venden porciones preempaquetadas de algunas de las empresas más exitosas del mundo. Ahora, por mucho que Nueva York haya hecho por la industrialización en todo Estados Unidos, comerciar esas acciones se ha convertido en una industria que también ha hecho mucho bien para Nueva York. El número de personas empleadas directamente en las bolsas de valores es muy bajo, pero indirectamente, miles de instituciones financieras operan en esta región para desempeñar su parte en asignar el capital de la manera más eficiente posible, y millones de personas trabajan indirectamente para apoyar esas industrias. Desde los trabajadores que construyen rascacielos, abogados que negocian contratos de miles de millones de dólares, hasta personas cocinando cenas en restaurantes de clase mundial, todos lo hacen en la ciudad, en no pequeña parte gracias a la industria que se ha construido alrededor de la construcción de otras industrias. Todas estas millones de personas también demandan bienes y servicios propios, y rápidamente. Es fácil ver cómo se ha construido una de las ciudades más ricas del mundo. Ahora bien, si ser el intermediario entre inversionistas de todo el mundo y empresas que buscan esa inversión no fuera suficiente, la ciudad también ha desarrollado otras industrias líderes a nivel mundial al mismo tiempo. La reputación de la ciudad de ser el centro de todo la ha convertido en el centro global de los medios de comunicación y el periodismo, además de ser un fuerte competidor en entretenimiento frente a ciudades como Los Ángeles. La ciudad también tiene un sector tecnológico en crecimiento que, aunque aún no está tan desarrollado como Silicon Valley, está comenzando a ser hogar de una gama de empresas similares a las que construyeron el ciclo de retroalimentación de innovación industrial que exploramos antes. Ahora, todas estas industrias independientes quieren tener operaciones en la ciudad porque existen beneficios económicos reales al estar cerca de proveedores, clientes e incluso competidores, gracias a algo llamado aglomeración. Es una palabra terrible, pero lo que significa es que una empresa que intenta hacer una nueva tecnología, que pueda hablar con inversionistas, conseguir piezas, firmar documentos legales, contratar trabajadores, hablar con la prensa sobre lo que están haciendo, e incluso ver qué están haciendo sus competidores, todo dentro del mismo bloque de la ciudad va a, con todo lo demás siendo igual, proporcionar mejores bienes y servicios que una empresa que necesita dividir estas funciones en muchos lugares diferentes. Los beneficios de la aglomeración también han mantenido una industria en la ciudad que es bastante inesperada por casi cualquier teoría económica.
y esa es la manufactura. La manufactura normalmente prospera donde la tierra y la mano de obra son lo más baratas posible. Las fábricas más baratas y los trabajadores de fábricas más baratos pueden hacer bienes más baratos y por lo tanto más competitivos. Esta es la razón por la que mucha manufactura se subcontrata a lugares como Asia. Pero Nueva York tiene tierra muy cara y algunos de los residentes mejor pagados del mundo porque, bueno, nadie puede permitirse vivir allí si no está bien remunerado. A pesar de todo esto, Nueva York tiene un centro de manufactura muy grande y es uno de los mayores empleadores de la ciudad. Ahora bien, en general, estos trabajos pagan menos que el promedio de la ciudad, y eso está causando algunos problemas sociales muy reales a medida que la ciudad continúa volviéndose cada vez más cara para vivir. Pero aún así, pagan mucho más que lo que pagarían en otras áreas que se asocian más típicamente con la manufactura. La razón por la que este sector no ha sido víctima del mismo tipo de desaceleración industrial que ha afectado a lugares como Detroit es porque las fábricas de Nueva York no producen cosas para competir en mercados globales como los automóviles. Producen cosas para competir en Nueva York. Esta es una gran demostración de las complejidades de las economías de escala. Típicamente, producir más de un bien o servicio dado permite a los fabricantes especializarse más en la producción de esos bienes y también hacer inversiones más grandes en la producción que pueden dividirse entre más bienes finales. Así que, a largo plazo, producir más de algo hará que el costo unitario de ese bien sea más barato. Hasta cierto punto, si una empresa quisiera producir 1000 tazas de plástico, puede que no valga la pena pagar por moldes especializados para producir esas mercancías en masa, porque los moldes de inyección de plástico pueden costar cientos de miles de dólares cada uno, y divididos entre solo 1000 tazas de plástico, quedarán con un artículo desechable que cuesta al menos $100, lo cual, obviamente, ningún consumidor va a comprar. Puede que sea más barato en este caso hacer algo como simplemente hacer las tazas a mano, costando $5 cada una. Aún una taza de plástico cara, pero mejor que $100. Si una empresa quisiera hacer 1.000 millones de tazas de plástico, entonces el precio del molde de $100.000 se vuelve insignificante cuando se reparte entre todas las tazas. Y la empresa también podría fabricarlos donde los salarios y las fábricas son más baratos, porque nuevamente el precio de enviar artículos a granel vale la pena, ya que tiene un costo individual tan bajo. Las economías de escala son excelentes, pero hay muchas veces en las que los consumidores no quieren 1.000 millones de algo. Y ahí es donde los pequeños productores locales pueden fabricar rápidamente artículos de producción baja o hechos a medida y seguir siendo competitivos. La mayoría de lo que se produce en Nueva York se consume en Nueva York, pero debido a la escala de la economía del centro, incluso esta industria local emplea a cientos de miles de personas. Desafortunadamente, este centro de manufactura no ha sido inmune a los efectos de la globalización. Y a medida que más industrias globales que generan miles de millones de dólares de todo el mundo se mudan a la ciudad, hay menos espacio para que estas industrias sobrevivan. Bien, ahora, al igual que Tokio, vamos a colocar a Nueva York, una de las ciudades más influyentes a nivel global, en la tabla nacional de economía explicada. Comenzando, como siempre, con el tamaño. Es difícil obtener una estimación precisa de la producción económica de una ciudad porque no hay fronteras claras que definan dónde comienza y termina. Hay pocos registros de lo que se comercia dentro y fuera de esas fronteras mal definidas, y organizaciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no hacen cifras del PIB por ciudades. Para empeorar las cosas, el área metropolitana de Nueva York se extiende por 3 estados individuales que gestionan sus economías de maneras ligeramente diferentes. Las mejores estimaciones que el equipo pudo encontrar dan la definición más amplia de la ciudad de Nueva York, incluyendo todos sus barrios y áreas industriales extendidas. Una producción económica total de $1.9 billones, lo que la convierte en la segunda ciudad más grande del mundo por producción, solo detrás de Tokio. Comparado con las economías nacionales, esto aún le da a la ciudad un 8 de 10. Esa producción se distribuye entre una población colectiva de 23 millones de personas, lo que significa que la ciudad tiene un PIB per cápita de $80.000,
lo que está muy por encima del promedio nacional y convierte a esta área en uno de los lugares más productivos de la Tierra, dándole un 9 de 10. La estabilidad y la confianza son muy altas. Hay una razón por la que esta ciudad se ha desarrollado como un centro internacional de todo, desde las finanzas hasta la geopolítica, con incluso las Naciones Unidas eligiendo la ciudad para su sede. Obtiene un 9 de 10, solo perdiendo un punto porque está sujeta a cambios. Dentro de los Estados Unidos, así como alrededor del mundo, el crecimiento ha sido fuerte y la ciudad está tan conectada con la economía nacional de los Estados Unidos que tiende a expandirse y contraerse más o menos en línea con ella. Aún así, ha logrado una tasa de crecimiento promedio de poco menos del 4% durante la última década, lo que es muy impresionante para una economía tan establecida y avanzada, obteniendo un 8 de 10. La industria, obviamente, es increíble. Solo hemos explorado las cosas más grandes e influyentes que suceden en la ciudad, pero podríamos haber pasado fácilmente una hora tocando todo lo que hace a la ciudad lo que es. Solo siendo el centro global de las finanzas habría sido suficiente. Pero si agregamos tecnología, turismo, entretenimiento, operaciones diplomáticas, construcción y la buena y vieja manufactura, obtiene un claro 10 de 10 en conjunto. Eso le da a Nueva York una puntuación promedio de 8.8 de 10, emparejándose con otro centro global de finanzas, lo que realmente borra la línea entre país y ciudad. Nueva York ha sido fundamental para construir la economía más poderosa del planeta, pero también el ejército más poderoso. Gracias por ver, amigos. No olvides darle like y suscribirte para seguir explorando el planeta. Adiós.